Lo que habíamos revisado era operaciones vectoriales y fuerzas coplanares en dos dimensiones. Eh, Habíamos revisado las actividades que se planteaban, que era pues resolver vectores en dos dimensiones, en componentes y por medio de sumas de notaciones vectoriales. Explicábamos que un vector tiene una magnitud, tiene una dirección y un sentido. Recordando pues el vector tiene una magnitud, por ejemplo 2 unidades. Entonces esto acá tiene magnitud de 2 unidades. Su magnitud tiene un sentido, el sentido es la punta de la flecha. En la punta de la flecha aquí está el sentido del vector. Y tiene un ángulo o una dirección, y ese ángulo es la dirección con respecto al eje X positivo. Generalmente se mide en sentido antihorario, es la dirección. Y mencionábamos que para sumar vectores siempre se hacían pares de vectores, se hallaba la resultante de esos pares de vectores, y si eran 3 vectores, luego con la resultante de los primeros dos con el que hacía falta, y se sacaba la suma de la resultante de esos vectores. Entonces por acá eh, dábamos unas definiciones, bueno, un cuestionario de lectura que seguramente ya fue respondido por ustedes, que preguntaba cuál de las siguientes es una cantidad escalar. Entonces acá la cantidad escalar es la masa. Y en el segundo, pues para la edición de vectores, lo que se tiene que utilizar aquí es la ley del paralelogramo. Entonces decíamos que hay unas aplicaciones, y por acá dibujamos la resultante de dos vectores. Entonces primero la suma de un vector f1 con un vector f2, que nos da una resultante f1 f2, y luego esa resultante f1 f2 la sumábamos con el otro vector que hacía falta, que era el vector f3, y teníamos la resultante de la suma de los vectores f1 f2 y f3. Entonces esta acá es f1 más f2 más f3, y la ley del paralelogramo solo nos aplica para la suma de pares de vectores. Entonces por eso primero tomar el vector f2 y f1 y hallar la resultante, y después la resultante del vector f1 y f2 tomar la resultante de buenas noches, Valentina, la resultante de f1 y f2 más f3. Entonces esa va a ser la resultante, la suma de esos tres vectores. Y decíamos que ese era un caso de aplicación, que era una cadena que se estaba tensionando por una carga externa. Entonces acá había una carga externa, y esa carga externa se distribuía a tres cadenas con una respectiva tensión, y ese era pues como un caso de aplicación de suma de vectores, en los cuales podemos determinar cuál es la magnitud que se va a cada uno de estos elementos por la ley de los paralelogramos, o por componentes vectoriales escalares, que es lo que vamos a revisar después de este tema. Damos las definiciones de lo que es un escalar y de lo que es un vector. Entonces, unos ejemplos de escalar. Entonces, ejemplo de escalar: masa y volumen. Y decíamos que la característica de un escalar es que tiene una magnitud, o sea, es un valor numérico que puede ser positivo o negativo, y que para su suma
se realiza por medio de aritmética simple y no tienen ninguna notación especial. Para los vectores, decíamos que ejemplos de vectores son fuerza y velocidad. Los vectores tienen magnitud, pero también tienen una dirección y un sentido. Y para su adición se realiza por medio de la ley de los paralelogramos y su representación es con una letra encima de una línea o con negrilla en algunos libros. Eso era lo que decíamos la clase pasada. También mencionamos la clase pasada que nosotros podemos tener operaciones vectoriales, es decir, multiplicación o división de vectores por un escalar. Mostrábamos acá un vector A y si tomábamos ese vector A y lo multiplicábamos por el escalar 2, simplemente su magnitud se duplicaba. Si la multiplicábamos por el escalar menos 1.5, el sentido se cambiaba y aumentaba la longitud del vector A en 1.5 veces, pero ya el sentido, la punta de la flecha cambiaba su sentido. O podíamos hacer divisiones de un medio por la magnitud del vector A, simplemente reducía a su mitad y su sentido continuaba siendo igual. También habíamos explicado de cómo se sumaban los vectores. Entonces para la suma de esos vectores, lo que hacíamos era que buscábamos unos puntos concurrentes de las líneas de acciones de las fuerzas y mencionábamos que las fuerzas tienen una línea imaginaria a través de la cual se puede mover el vector y esa línea imaginaria se llama línea de acción. Entonces trazábamos una línea de acción del vector B, en este caso en amarillo, y trazábamos una línea de acción del vector A, en este caso en rojo, y simplemente lo que hacíamos era que el vector A lo movíamos a un punto para que concurriera con el vector B y nos quedaba esta figura que estaba aquí y acá. Y ya luego lo que hacíamos era trazar líneas paralelas a los vectores. Entonces acá trazábamos una línea paralela al vector B. Ahí teníamos pues B, entonces esta línea paralela también iba a tener magnitud B y trazábamos la paralela del vector A. Entonces esa paralela del vector A donde termina el sentido del vector B y acá teníamos en otro color, hagámosla. Acá teníamos el vector A y como es paralelo a este vector de acá, entonces tiene la misma magnitud. Y ya luego lo que hacíamos era construir unos triángulos para poder operar o aplicar la ley de los paralelogramos. Entonces decidí, ¿cómo estás? Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces, ya teníamos, era unos triángulos, entonces podíamos tomar el triángulo de la parte superior, que acá lo voy a hacer en azul, o el triángulo de la parte inferior, que lo hacíamos en verde. Ya en últimas, pues los dos triángulos eran iguales, entonces acá teníamos en azul el triángulo que tiene un lado A, que tiene un lado B, y que esta diagonal es la resultante de la suma de los vectores A y B. O sea, aquí tengo mi vector A, por acá tengo mi vector B y en la diagonal tengo
la resultante, que es la suma del vector A más el vector B. O el triángulo inferior, ese triángulo inferior en el cual acá tenemos vector A, vector B y la resultante. Por acá estaría nuestro vector B por acá estaría nuestro vector A y la diagonal, que es la resultante de la suma del vector A más el vector B. Y para sumar vectores aplicamos la ley del paralelogramo. Entonces, la ley del paralelogramo, pues, que nos aplica cuando tenemos un lado A conocido, un lado B conocido y el ángulo entre esos dos lados conocidos, nosotros podemos determinar el lado que está enfrente del ángulo que forman esos dos lados conocidos aplicando la ley de los cosenos, que decíamos que el lado desconocido era igual a la raíz cuadrada de un lado conocido al cuadrado más otro lado conocido al cuadrado menos dos veces un lado conocido por el otro lado conocido por el coseno del ángulo que hay entre esos lados conocidos. Y es la manera como la cual se determinaba la resultante, que es el valor que está al frente del ángulo. Entonces, este ángulo de acá, digamos que es el ángulo que está entre los dos lados conocidos. Si tomáramos el triángulo de arriba, o si tomáramos el triángulo de abajo, este valor de acá, que es alfa, el ángulo que hay entre los dos lados conocidos. De esa manera es que se suman los vectores aplicando la ley del paralelogramo. Y siempre que tenemos un triángulo, entonces, si fuese un triángulo rectángulo, pues simplemente ya explicábamos que el ángulo que hay entre los dos lados conocidos, que son los catetos, es 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Entonces esto se nos convierte en a cuadrado más b cuadrado raíz, que es la ley de Pitágoras. Eso era lo que decíamos, que si, si lo que tenemos es el triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo tenemos un lado conocido que es un cateto A y el otro lado conocido que es un cateto B, y que el ángulo entre esos dos catetos es de 90 grados, entonces acá lo que nos haría falta calcular es el lado desconocido, que es la diagonal o la hipotenusa del triángulo. Por ende, como tenemos un lado conocido a cuadrados, más el otro lado conocido es b cuadrados, menos 2a por b, coja su calculadora y calcule cuánto es el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, toda esta expresión de acá se me vuelve 0, y simplemente tenemos que el valor de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, pues lo que cumple es con la ley de Pitágoras, a cuadrados más b cuadrados, porque el ángulo conocido entre los dos lados conocidos es de 90 grados. Explicábamos pues cómo se hace la resta de vectores. Entonces la resta de vectores es coger la magnitud del vector y multiplicarlo por el escalar menos 1. Y mostrábamos que si nosotros teníamos dos vectores, un vector A y un vector B, lo que explicábamos ahora, entonces línea imaginaria,
y tendríamos el punto de concurrencia de esos dos vectores. Si los fuéramos a sumar, entonces tendríamos que trazar las paralelas. Como no los puedo mover, voy a imaginarme que el vector arranca aquí. Voy a poner esto aquí, que como si este arrancara acá y como si este arrancara acá. Entonces simplemente pues trazamos la paralela. Ese va a ser mi vector A y trazo la paralela. Este va a ser mi vector B y desde la cola hasta donde terminan las puntas de los vectores paralelos, esa es mi resultante si yo sumara los vectores. Es decir, que acá nosotros tendríamos que la resultante de este vector es A más B. Si hiciéramos la suma del vector A más el vector B. Pero como vamos a hacer la resta simplemente es multiplicar uno de los vectores por el escalar negativo. Y al multiplicarlo por el escalar negativo, lo que está sucediendo es que se cambia el sentido. La punta de la flecha iba hacia la derecha. Cuando lo multiplico por menos 1, entonces simplemente cambia el sentido y él sigue teniendo la misma magnitud. Pero su sentido va a ser diferente y su dirección también va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la dirección la mido en sentido antihorario del eje X positivo. Este vector B tiene dirección 0 grados, pero este vector menos B tiene dirección de menos 180 grados. ¿Por qué menos 180 grados? Porque acá tengo mi eje X positivo con el cual yo mido la dirección y la dirección generalmente se mide en sentido antihorario. Entonces este tiene dirección de 180 grados, mientras que acá pues tiene dirección 0, el vector B. El vector menos B tiene dirección de 180 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, en eso consiste la resta. Entonces acá tendremos nuestro vector resultante de la resta del vector A menos el vector B. Y igual construimos un triángulo superior o inferior. En este caso está este triángulo superior que se muestra acá al lado. O si deseamos, analizamos el triángulo de abajo, que sería este triángulo de acá. Y aplicamos pues la ley de Pitágoras, la ley de los paralelogramos, en el cual nosotros conocemos dos lados. En este caso, la magnitud de el vector B y la magnitud del vector A, y podemos determinar el ángulo que hay entre el vector A y el vector B y calcular la resultante. Esta es la ley de los cosenos y la ley de los senos. Entonces cuando tenemos un lado conocido A, sí señor, sí, ley de los paralelogramos. Entonces la ley de los paralelogramos, esa la usamos cuando nosotros
buscamos un lado que es desconocido y está al frente de un ángulo entre dos lados que son conocidos. Entonces acá tenemos el triángulo. Entonces, un triángulo en el cual el lado A y el lado B son conocidos. El lado C es desconocido, pero el ángulo entre el lado A y el lado B es conocido y se llama C. Entonces, por la ley de los cosenos o la ley del paralelogramo, nosotros podemos determinar el valor de desconocido del lado que está enfrente del ángulo de los dos lados que son conocidos, como un lado elevado al cuadrado más el otro lado elevado al cuadrado, menos dos veces un lado que es conocido por el otro lado que es conocido por coseno del ángulo que es conocido entre esos dos lados. Y la ley de los senos. La ley de los senos es cuando yo conozco dos lados, un ángulo y desconozco otro ángulo. O cuando conozco dos ángulos, un lado y puedo hallar el otro ángulo. Entonces son las leyes de trigonometría que nosotros utilizamos para calcular lados conocidos o para calcular lados desconocidos o para calcular ángulos desconocidos en triángulos. La ley de los paralelogramos o la ley de los cosenos o la ley de los senos para la solución de triángulos. Esos vectores pueden ir a lo largo de un elemento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un elemento que tiene como referencia el eje B y este otro elemento que tiene el eje U. Entonces nosotros podemos proyectar la fuerza de este elemento a lo largo del eje de ese elemento. Este punto que está acá es un punto que se llama nodo y es un punto donde concurren dos elementos de una cercha. Entonces nosotros podemos proyectar esa fuerza a todo lo largo del eje B porque los elementos de cercha trabajan algo que se denomina carga axial y una carga axial es una fuerza que va a lo largo del eje longitudinal del elemento. Entonces cuando hablamos de línea de acción de la fuerza, significa que este elemento que yo tengo acá, su fuerza la puedo proyectar a lo largo del eje de ese elemento. Entonces trazo mi línea de acción, que es el eje B, mi línea de acción, y yo puedo mover la fuerza de este elemento a lo largo y es esta que se denomina FB. Lo mismo para este otro elemento de acá, pues que está cortado. Ese elemento que está cortado, entonces yo proyecto la línea de acción de la fuerza, y significa que yo esa fuerza FU la puedo mover a lo largo de este elemento que está cortado hacia la izquierda y busco la concurrencia entre la fuerza del elemento FB y la fuerza del elemento FU. Entonces acá tendremos, trazamos las respectivas paralelas de esas fuerzas. Acá tendremos esta paralela que es la paralela a la fuerza F sub B y por acá tendremos la otra paralela que es la paralela a la fuerza F sub U y construimos nuestro triángulo, en este caso el triángulo de la parte inferior, que es este triángulo que se muestra acá, que tiene F, que es la fuerza resultante, FB, que es esta línea que es paralela a este FB, y FU, que es esta línea de acá, y con eso entonces nosotros utilizamos la ley de los paralelogramos o la ley de los cosenos para calcular la magnitud de la fuerza resultante por medio de adición de vectores de FB y FU, en el cual nosotros
conocemos la magnitud de FB, la magnitud de FU y el ángulo, o generalmente conocemos el ángulo que hay entre esos dos valores. O sea, este FU de acá es como si fuera A, este valor de acá es como si fuera B, y este valor de acá, que es el valor que es desconocido, es como si fuera C. Y el ángulo es el que está enfrente de el valor desconocido, que es la resultante, estos dos valores de acá, A y B, que son valores conocidos. Correcto. Una línea de acción es una línea imaginaria donde está ubicada un vector. Por, ej- por ejemplo, si yo tengo esta línea, en esta línea puede haber un vector que tenga una magnitud, digamos que esto tiene una magnitud de 5. 5, pues digamos, esto tiene una magnitud de 5 kilogramos fuerza. Entonces, ese vector yo lo puedo mover a lo largo de la línea imaginaria verde, es decir, que en mi línea imaginaria yo puedo mover ese vector a todo lo largo de la línea, o sea, lo podría ubicar por acá y él sigue teniendo su magnitud de 5 kilogramos fuerza. A todo lo largo de su línea de acción se puede mover. Es una línea de acción, es una línea imaginaria a lo largo de la cual yo puedo mover el vector fuerza o el vector velocidad o el vector posición. Entonces revisemos la suma de esos dos vectores. Entonces tenemos un vector, fíjense que este vector F1 es de 100 newton. Claro que sí. Ok. Entonces acá tenemos un vector F1 que tiene una magnitud de 100 newton y que tiene un ángulo de 15 grados con respecto al eje X positivo. Y tenemos otro vector que tiene una magnitud de 150 newton y tiene un ángulo de 10 grados con respecto al eje Y positivo. Entonces, mira dónde comienza mi vector y dónde termina. Imaginariamente, yo voy a proyectar mi línea de acción. Entonces, mi línea de acción, yo vengo y trazo esta línea imaginaria del vector F1 y trazo una línea imaginaria del vector F2. Y acá en este punto me están concurriendo los dos valores. Entonces voy a dibujar, a dibujar esos valores con la regla y con el transportador para que nos demos cuenta que si nosotros hacemos eso con regla y transportador y nos colocamos al final sobre la resultante, en la magnitud de la regla nos va a dar el valor del cálculo que hacemos nosotros con la ley de los cosenos. Entonces voy a mover estas fuerzas, voy a mover estas fuerzas al
punto donde concurre la línea de acción amarilla y al punto donde concurre la línea de acción verde. Ahí nos va a quedar entonces, voy a dibujar los 150 y los 100 newton. Voy a usar por acá el transportador. Entonces acá tengo, voy a dibujar mi eje de referencia X y mi eje de referencia Y. Ok, este es. Voy a mover esta línea un poquito hacia arriba. Listo. Entonces, miremos aquí en la figura. eh, esta, esta primera tiene un ángulo de 15 grados. ¿Sí? Ángulo de 15 grados y mide 100. Entonces, ángulo de 15 grados. Acá con el transportador, vamos a ubicarnos ahí. 15. Entonces, esta mide 100 con un ángulo de 15 grados. Voy a escalar, voy a escalar estos 100 a centímetros. No sé, voy a decir de que un centímetro son 20 newton o que 2 centímetros son 50 newton para poder escalar el valor y poder verlo bien en el dibujo. Simplemente las equivalencias de centímetros a newton. Entonces, miremos acá. El primer vector tiene 15 grados, ¿sí? Entonces acá 15 grados, voy a trazar la línea de 15 grados. Ok, esa es mi línea que tiene 15 grados y la otra tiene 10 grados, la otra tiene 10 grados con respecto al eje vertical. Entonces voy a trazar esos 10 grados que están acá con respecto al eje vertical. Entonces acá tenemos que esto tiene un ángulo de 15 grados con respecto a la vertical y que esto tiene un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal. Entonces ahora voy a tomar las medidas. Las medidas, voy a buscar por acá la regla. Entonces, vamos a decir de que un centímetro equivale, vamos a decir que un centímetro equivale a 20 newton. ¿Listo? Entonces, un centímetro equivale a 20 newton. Entonces, 5 centímetros equivalen a 100 newton. ¿Listo? De la regla. Entonces, 5 centímetros me van a equivaler a 100 newton para dibujar ese vector. Entonces, voy a coger mi reglita, la voy a colocar acá en mi punto 0 y voy a marcar los 5 centímetros que son más o menos ahí, ¿sí?
Entonces, esos 5 centímetros son 100 newton, la magnitud de este vector que se muestra acá. Sí, dime. Un centímetro son 20 newton, ¿sí? Entonces 5 centímetros son 5 por 20, o sea 100 newton. Un centímetro me equivalen a 20 newton. Entonces 5 centímetros me van a equivaler a 100 newton para poder dibujarlo aquí, el vector, ¿sí? No, no, es una equivalencia que yo hago para poder dibujar, ¿sí? Para poder dibujar la fuerza de 100 newton, para poder dibujar este vector que está acá. Entonces, para poder dibujarlo, yo voy a decir que en el papel, un centímetro me equivale a 20 newton. Entonces, la longitud de la línea, sí. Es, es para que nos demos cuenta al final que cuando yo con la regla tomo la medida del vector resultante, el cálculo nos va a dar igual o muy parecido que con el cálculo de la ley de los cosenos. Entonces, fíjense, acá tengo desde 0 hasta 5, estoy dibujando una fuerza de 100 newton. Entonces, ¿cuántos centímetros tendré que colocarle a la de 150 en la regla? Listo, 7.5. Entonces voy a rotar mi regla y le voy a colocar, bajarle un poquito a esto acá. Entonces a esta voy a colocarle 7.5. Bueno, parece que lo hubiese hecho perfecta. Ahí termina, ¿sí? Fíjense, ahí terminan los 7.5. ¿Están viendo lo que hago con el transportador y la regla? Listo, perfecto. Entonces, ahí me terminó. Entonces significa que acá termina la punta de este. Y acá termina la punta de este. Voy a borrar lo que sobra entonces. Esto. Y voy a hacerlo con intensidad más fuerte. Con intensidad más fuerte acá tendremos entonces este vector con una intensidad más fuerte. Pues, este vector que va hasta aquí y su punta termina allí, y el otro vector, vamos a hacerlo más grueso, y su punta termina allí, y coloco sus magnitudes. Este que tiene F1 de 100 newton y este que tiene F2 de 150 newton. Ahora dibujo el paralelo a este. El paralelo a este de 7.5 centímetros. Voy a tomar nuevamente el transportador y tendré que pararme acá. Y ese tiene ángulo de 10 grados. Entonces 10 grados, mi línea de referencia. Acá 10 grados con respecto a la vertical, ¿sí? Para hacerlo exacto. Pues acá tengo mi vertical, tomo estos 10 grados, que es el mismo ángulo de inclinación que tiene acá,
y ahora con la regla coloco la longitud de ese vector F2 que es de 7.5 centímetros. Entonces acá vengo y voy a ponerle 7.5, esto me quedó como cortico aquí, lo voy a rotar y 7.5, quedó perfecto ahí. 7.5, ahí termina la punta de mi vector y voy a hacerlo más grueso en verde. Y nos falta el paralelo que lógicamente va a ir desde acá hasta donde termina la punta de ese vector. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos que este sigue siendo F1 de 100 newton. Y este de al frente es F2, F2 de 150 newton, porque son paralelos. Vamos a medir con la regla cuánto nos da el valor de la resultante. Entonces sabemos que la resultante va desde donde inician las colas hasta donde finalizan las puntas, y con la regla vamos a ver cuánto nos da ese valor. Entonces voy a hacerlo acá en negro. Entonces inicia acá y termina ahí, listo. Entonces esa es mi resultante de la suma del vector F1 más el vector F2. Voy a coger mi regla y voy a medir cuánto tiene esa línea negra en centímetros. Se cambia el sentido. Los vectores no es suma aritmética, ¿listo? No es tomar 150 menos 100, si fuese recta, ¿no? No es suma aritmética, es ley de los paralelogramos. No sé si esa era tu pregunta. Ok, listo. Entonces voy a reducir esto un poquito más y miremos cuánto nos da esto con la regla. ¿Cuánto ven ustedes ahí con la regla aproximadamente? Sí, listo. Más o menos 10.5. O sea que la resultante es igual a 10.5 centímetros. Lo cual significa que en Newton a qué es igual. Gracias. 210 newton. Listo, ok. O sea, lo hicimos con medidas. Ahora vamos a hacer los respectivos cálculos, construyendo los triángulos y calculando los valores por la ley del paralelogramo. Entonces eso es como 10.6, más o menos, ¿sí? 10.6, 10.5. No es tan, o sea, ahí no lo tengo así como tan exacto porque... Y vamos a revisar con la ley de los paralelogramos. Entonces,
voy a resaltar en color el paralelogramo, ¿sí? El paralelogramo voy a resaltarlo en color rojo. Entonces este color rojo, tengo mi paralelogramo, sacar solo mi paralelogramo, un lado acá que mide 150, otro lado acá que mide 100, otro lado acá que mide 150 y otro lado que mide acá 100. El ángulo que hay entre la línea X y la línea Y es de 90 grados. Entonces, ¿cuánto es el ángulo que hay entre estas dos líneas de acá? Muchas gracias. ¿Listo? Simplemente. Vamos a decirle, a esto vamos a decirle que es un ángulo X, ¿sí? Entonces 90 grados van a ser 90 grados, el ángulo recto que hay de aquí hasta acá va a ser la suma de estos 10 grados, si lo hacemos despacito, más estos 15 grados, si lo hacemos despacito, más el ángulo X, entonces simplemente aquí X es igual a 90 grados menos 25 grados, esto es 65 grados. Significa que este ángulo X de acá es igual a este ángulo al frente acá, ¿sí o no? En los paralelogramos los ángulos del frente son iguales. Entonces este ángulo del frente acá X es igual a este ángulo del frente acá X. ¿Y cuánto suman los ángulos de un polígono? Los ángulos interiores de un polígono. De un polígono. La suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Cuánto, ¿Cuánto suma los ángulos interiores de un triángulo? Ok, el polígono 360. Polígono 360. Triángulo 180. Polígono tiene más de 3 lados. O sea, este paralelogramo tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Triángulo tiene 3 lados. La suma de sus ángulos interiores es 180. En el polígono, la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Entonces, como la suma de los ángulos interiores del polígono es 360 grados, entonces vamos a tener 360 grados. Va a ser igual a la suma de este ángulo de acá, que se llama X, a ese ángulo X nos dio 65 grados. 65 grados. El ángulo que está al frente es igual a este ángulo X, entonces como es igual, esto es 65 grados. Y vamos a bautizar este ángulo de acá, vamos a ponerle un nombre cualquiera, digamos que ese lado de ahí se llama Z, entonces el ángulo, perdón, entonces este ángulo aquí al frente también se va a llamar Z porque son iguales. Entonces ahí nos va a quedar más Z más Z. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores de un polígono? 360 grados. Acá este ángulo que es X, que es 65. 65 más este ángulo al frente que es X, 65 más este ángulo de acá que es Z, Z y el ángulo al frente que es Z, Z y despejamos Z. Entonces tenemos 360 grados. Esto que está sumando pasa a este lado a restar. Esto que está sumando pasa a este lado a restar. Menos 65 grados. Menos 65 grados. Igual de este lado. Una Z, dos Z, gracias.
Entonces Z igual 115 grados. Ok. Ahora vamos a escoger un triángulo, el de arriba o el de abajo. Voy a resaltarlos en color. Entonces, en color, aquí tengo la resultante. Un lado que vale 100 newton y el otro lado que vale 150 newton. Entonces, fíjense que ahí en ese amarillo construimos el triángulo que tiene. Voy a colocar acá el Z 115 grados. Z 115 grados. Entonces tenemos un lado conocido que mide 100, otro lado conocido que mide 150 y el lado desconocido que está enfrente del ángulo conocido entre los dos lados conocidos. O sea, aquí podemos decir que este F1 es A, que este F2 es B, que la resultante es C y que el ángulo que hay entre A y B es 115 y aplicamos la ley de los cosenos o la ley de los paralelogramos para sumar, para calcular la adición de triángulos. Entonces acá vamos a tener resultante igual a la raíz de F1, que es un lado conocido, elevado al cuadrado, más F2, que es el otro lado conocido, elevado al cuadrado, menos 2F1 por F2 por coseno del ángulo que hay entre F1 y F2, que es 115 grados. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Sí, señor. Este ángulo de 65 grados, de aquí te va a salir este ángulo de 65, ¿es el ángulo del trapecio o de un triángulo dentro del trapecio? Siempre tiene que ser un ángulo del triángulo que yo construya, ¿sí? Entonces por eso tomo este de acá porque es el ángulo del triángulo amarillo que une los dos lados conocidos. Reemplacemos los valores y cuánto nos da entonces. La resultante de la suma del vector F1 y F2 es igual a la raíz de F1 elevado al cuadrado. F1 es 100 newton. Entonces acá tendremos 100 newton elevados al cuadrado más F2. F2 es 150 newton. Entonces ahí tendremos 150 newton elevados al cuadrado menos 2 multiplicado por F1 que es 100 newton, multiplicado por F2 que es 150 newton, multiplicado por coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores de 115 grados. 115, ok. Ok. En grados. En grados porque 212. 212. Modo 4, ¿sí?
No debe estar en radianes, sino en grados. 212. Ok. Dos, 212, coma. Listo. Modo 4. DEG. Modo 4. DEG. Claro, dale modo 4. Sí, en D, no en RAD, sino el resultado te va a cambiar. Listo, ok. Entonces, si se dan cuenta, si se dan cuenta, el cálculo que nosotros hicimos con las medidas nos dio 210, ¿sí? Eh, 212. Si hacemos esto en cuadrícula, en hoja cuadrícula, esta distancia de acá, con la escala que utilicemos, nos tiene que dar 212.55, que es este valor de acá. Acá nos está dando un valor aproximado porque realmente no tenemos, realmente no, bueno, no estamos tomando exactamente el valor de la longitud exacta de esa línea resultante. No sé, volvamos a poner la regla aquí a ver que si de pronto se aproxima un poquito más. Sí, entonces a ver esto acá. Lo corrigiste, lo, no sé, esto, bueno, ahí es como 10.7 más o menos. ¿Sí? Como, si lo ven ahí como 10.6 más o menos. Pero si hacen el ejercicio de resolverlo con el transportador y papel milimétrico, cuando lo midan les va a dar los 212 que calculan con la ley del paralelogramo. Hasta allí preguntas, ¿quién tiene? Modo 4. ¿Qué calculadora tienes tú de esas normalitas? Ok, coloca en Google cómo poner grados en la calculadora Casios 570 y ahí te dice cheat algo, ¿sí? Pero arriba de estar en DG, pensé que tenías una calculadora sencilla, pero es simplemente, ah, bueno, mira, ahí la compañera te está diciendo cheat programa y ya lo conviertes en grados. Entonces, importante que la calculadora esté en grados porque estoy introduciendo son grados, no radianes. Ok, ahora recordemos que la dirección del vector nosotros lo medimos en sentido antihorario del eje X positivo. Es decir, que la dirección es el ángulo
que yo tengo desde mi eje X positivo hasta acá. Y esa dirección vamos a llamarla teta. Entonces, ahí podemos ahora aplicar la ley de los senos. Decía que la ley de los senos yo lo puedo utilizar cuando conozco dos lados, un ángulo y deseo hallar un ángulo desconocido. Entonces, ese ángulo que es desconocido, acá lo voy a colocar en color rojo y es este ángulo, color rojo, este ángulo de aquí hasta aquí, que le va a dar un nombre cualquiera. Digamos que ese ángulo es el ángulo Y. Entonces, en mi triángulo amarillo, yo conozco este lado, 150 newton, este lado, 100 newton, el lado de la resultante de 212.55 newton, un ángulo, o sea que yo puedo conocer el ángulo desconocido. Entonces, la ley de los senos es un lado que está al frente del seno del ángulo. Si nos devolvemos acá a la ley de los senos, entonces yo tengo en la ley de los senos un lado A que es a seno del ángulo que está enfrente del lado A. Entonces un lado A, seno del ángulo que está enfrente de ese lado A, un lado A, seno del ángulo A que está enfrente de ese lado A, un lado B, que es a seno del ángulo que está enfrente de ese lado B, seno del ángulo B, o un lado C, que es a seno del ángulo que está enfrente del lado C. Esa es la ley de los cosenos. Es decir, que acá nosotros tendríamos entonces, en ese triángulo, entonces yo puedo decir, un lado conocido, 150, que es a seno de Y, el ángulo que está enfrente de ese lado, y un lado conocido que es la resultante, que es a seno del ángulo que es 115. Entonces, lado a seno del ángulo que está enfrente, lado a seno del ángulo que está enfrente, ley de los senos. Entonces digo, un lado que es conocido, 150 newton, es a seno del ángulo que está enfrente de ese lado de 150. Aquí tengo el lado de 150 a seno del ángulo que está enfrente, que se llama el ángulo Y. Y ahora el lado R, que tiene una magnitud de 212.55 newton. Es al seno del ángulo que está enfrente de ese lado de 255 newton, que es 115 grados. Y nos va a quedar entonces que esto que estaba dividiendo pasa acá a multiplicar que el seno de Y es igual a 150 newton por seno de 115 grados, y eso dividido sobre 212.55 newton. Y cancelamos lo que es congruente, y de ahí nos queda que el seno de Y
lo que nos da esa operación y aplicamos el arseno para hallar el valor de Y. Grados. Gra ¿Cómo? No, no. 150, miremos a ver cuánto es. 150 por seno de 115 entre 212.55. A mí me da 0.63. Y el arseno de eso, arseno de ese valor, tomando todos los decimales que me da en la calculadora, 39,76. Entonces, el valor del ángulo Y es de 39,76. Listo, 0,64. Listo. Aproximemos a 0,64. Aproximando esto a 0,64. El arseno de 0,64 ok, gracias. 39,79 grados. Hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Ok, pero lo que del arseno de 0,64. Chit, arseno 0,64, 39,69. Pero ese 39,69 es el ángulo que tiene el triángulo entre estos dos valores. O sea, entre acá y acá, esto tiene 39,79 grados. Pero lo que me piden es la dirección. Entonces la dirección la mido con respecto al eje X positivo en sentido antihorario de las manecillas del reloj. Es decir, que la dirección será estos 15 grados que tengo acá, más el ángulo Y que me dio 39,79. ¿Listo? Entonces mi teta va a ser igual a los 15 grados que barre hasta esta línea. Entonces tengo 15 grados hasta esta línea de acá con respecto al eje X y le sumo el ángulo Y más el ángulo Y de 39,79 grados. Entonces aquí tendremos que eso es 54,79. .79 grados. Entonces tenemos que la magnitud de la fuerza resultante, es de 212,55 newton y que la dirección de la fuerza resultante en sentido antihorario es de 54,79 grados. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta. ¿Qué es positivo o negativo? ¿Un escalar o un vector?
Un escalar tiene una magnitud positiva o negativa. Un vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces, eso que te estás preguntando, si estamos en vectores, ¿el vector puede ser negativo? No. Lo que es negativo es el escalar. Sí. Entonces, el vector es una medida, entonces un valor positivo. Que tenga un sentido hacia arriba o hacia abajo es diferente y el sentido es la punta de la flecha. Lo que es positivo o es negativo es el escalar, no el vector. Independiente de que la dirección sea en sentido antihorario o sentido horario, el vector siempre va a tener una magnitud que es un valor positivo. ¿Qué es antihorario? Pues que yo, antihorario, pues en contra de la manecilla del reloj, como está esta punta aquí así. Si lo midiera horario, si midiera la dirección en sentido horario, significa que esto barrería de la siguiente forma. Esto barrería aquí así, aquí así, aquí así y llegaría aquí así. Si mido la dirección en sentido horario, entonces ese valor de la dirección va a ser mucho más grande en sentido horario que en sentido antihorario. No sé si aclaré tu duda ahí. Que, mi, que mida la dirección en sentido antihorario no significa que la magnitud del vector va a ser negativa. ¿Sí? La fuerza, la fuerza que es un vector o un escalar. Para ti la fuerza que es un vector o un escalar. Devolvámonos acá a la... Entonces, mira, aquí lo voy a resaltar. Esto aquí es escalar en rojo. Eh, Esto acá es un vector. ¿Cuáles son los ejemplos de escalar? Masa, volumen. ¿Cuáles son los ejemplos de vector? Fuerza, velocidad. ¿Listo? ¿Qué tiene un escalar? Una magnitud que puede ser positiva o negativa. ¿Qué tiene un vector? Una magnitud y una dirección. Y la magnitud es un valor positivo. Como lo decía el compañero, es una medida. Dirección, ¿qué es? Dirección es el ángulo de inclinación que forma el vector con respecto al eje X positivo. Entonces, si yo tengo un vector aquí así, ese vector tiene una magnitud, ponerle cualquier valor, cualquier cosa ahí. Digamos que esto tiene 2 unidades de fuerza, de magnitud, y si deseo saber cuánto es la dirección, es el ángulo que forma en sentido antihorario con respecto al eje X positivo. Aquí tengo mi eje X positivo y si deseo medir la dirección de ese vector en sentido antihorario, este teta es la dirección. No, no, sentido no, dirección. Sentido, sentido es la punta de la flecha. Sentido es la punta de la flecha. Dirección, el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. Siempre la magnitud de un vector va a ser positiva.
La magnitud de un escalar puede ser positivo o negativo. Sí, ¿quién me habla? Eh, no, sí, no nos encasillemos en que tiene que ser la ley del seno o la ley del coseno. Nosotros podremos determinar la magnitud de la suma de dos vectores utilizando la ley de los senos, ¿sí? Depende del enunciado. No es encasillado en que, bueno, para determinar la magnitud de la suma de dos vectores es con ley de cosenos. Y para determinar la dirección es con ley de senos. No, no encasillémonos en eso. Porque se pueden alternar. Puedo utilizar la ley de los senos para calcular la magnitud de la suma de dos vectores o la ley de los cosenos para determinar un ángulo desconocido entre dos vectores. Porque cuando yo un vector, tengo un vector, ah, este es- mi vector tiene una magnitud, ¿sí? En el caso nuestro, la magnitud del vector resultante nos dio 212.55 newton. Esa fue la magnitud de nuestro vector resultante. Ahora deseo saber cuánto es la dirección de ese vector resultante. ¿Con respecto a qué mido la dirección? Con respecto al eje X positivo. Entonces aquí tengo mi eje X positivo, que ya sabemos que si es positivo va hacia la derecha. La dirección del vector, ¿qué es? Es el ángulo que forma el vector con respecto al eje X positivo. O sea, este ángulo que está aquí. Y digamos que es teta. ¿Listo? ¿Qué calculamos nosotros? El ángulo interno entre dos lados de ese triángulo y es 39,79 y a eso lo llamamos Y. Y es este ángulo que hay de aquí hasta acá, que mide 39,79. Pero como mi dirección es el ángulo que forma el vector resultante, ¿cuál es el vector resultante? Este que está aquí. ¿Con respecto a qué? Al eje X positivo. ¿Cuánto tengo hasta acá? 15 grados. ¿Dónde están esos 15 grados? Acá en el dibujo. 15 grados. Entonces, si lo hago sobre eso, acá tengo esto, acá tengo esto, acá tengo mi vector resultante, acá tengo mi ángulo Y, este ángulo es de 39,79 grados. Esta línea azul que la voy a poner más fuerte y en negro es mi vector resultante. Este es mi vector R resultante. Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo que me forma esto hasta aquí? La suma de el ángulo interior entre esta línea de acá y esta línea de acá, que es 39,79 más 15 grados. Mi eje X positivo, ¿dónde está?
Mi eje X positivo está aquí. Y con respecto al eje X es que yo mido el ángulo en sentido antihorario y eso se llama la dirección del vector. 39,79, el ángulo entre la resultante y la fuerza de 100 y estos 15 grados. No sé si te... Sí, señor. Sí, 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 claro, sí. No, no, porque eso solamente pasa en los ángulos rectos. Si tú tienes un ángulo recto, perdón, en los triángulos rectángulos, si tienes un triángulo, o sea, si tienes un triángulo rectángulo, entonces en tu triángulo rectángulo, acá se aplica que este ángulo de acá, X, es igual a este triángulo de acá, X. Ángulos alternos internos, ¿sí? Pero en triángulos que no son rectos, esa ley no aplica. O sea, de suponer que el valor es sobre 2. O sea, decir, eh, bueno, este ángulo acá es 65 sobre 2 y este ángulo es 65 sobre 2. No, porque no son triángulos rectos. Solo aplica para triángulos rectos. Acá ninguno tiene 90 grados. Este de acá tiene 39, este de acá tiene 115 y el de aquí arriba tendrá 180 menos, 100, menos 39 menos 115. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Quién tiene, muchachos? Ok. No hay nadie pendiente. Si, si, si midiéramos con el transportador en la figura, ¿cuántos grados nos da? Miremos a ver cuántos grados nos da, solo por hacerlo en la figura que nosotros habíamos dibujado a... Entonces mi transportador, coloco mi origen acá y eso nos está dando cuántos grados. Coloquémosle más a esto acá. ¿Cuánto leen ustedes ahí? ¿50 y qué? 55 más o menos, ¿no? 55 más o menos. ¿Sí lo ven? La dirección con el transportador. En sentido antihorario, sí. Entonces acá lo estoy midiendo en sentido antihorario. Lo estoy midiendo acá en este sentido antihorario. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 55 en sentido antihorario. A nosotros nos da 54,79. ¿Listo? O sea que si nosotros hacemos esto con transportador y lo hacemos con regla y en hoja cuadriculada, el cálculo de las medidas para determinar esa resultante nos va a dar el mismo valor de calcular esa resultante con el teorema de los paralelogramos o la ley de los cosenos.
Sí, un aproximado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hay quien tiene de esa parte? Ok, señor. Yo les voy a dejar unos ejercicios propuestos en el libro de Mecánica Vectorial Estática de Hibbeler. Ya les subo el PDF del libro. Bueno, esto es como lo que mostraba ahí. Y este es otro problema propuesto, pero que vamos a revisar en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a revisar más ejercicios de suma de vectores por la ley de paralelogramos o ley de cosenos.